Hey, ¿qué tal Moncoders? En este video te voy a enseñar cómo documentar una API haciendo uso de la herramienta Swagger. Hoy en día las APIs son la manera más popular y más eficaz de comunicar dos aplicaciones distintas, y es de gran importancia tener una buena documentación para la misma. Swagger es una herramienta dedicada 100% al manejo de las APIs. Algunas de las soluciones que nos ofrecen son, por ejemplo, la documentación manual, la documentación automatizada, generación de casos de prueba, generación de código, interfaz en la nube, entre otras. En este video vamos a aprender a hacer una documentación manual. Es decir, vamos a suponer que ya tenemos una API creada y vamos a documentarla desde cero. Supongamos que yo tengo una página web de una agencia de viajes. Y hasta el momento yo ya tengo implementado una pequeña parte de la API. La API tiene la siguiente URL base: https://api.montravels/b1/clientes. Además tiene dos funcionalidades, una que es un servicio para insertar un nuevo cliente en la base de datos y otro para obtener la información de un cliente de la base de datos. El servicio que inserta un nuevo cliente tiene las siguientes propiedades. La URL que se utiliza para llamarlo es la misma que la base. Se utiliza el método POST y necesita los siguientes parámetros. Un token de autenticación para que pueda consumir la API, el cual viaja por el header. Además de los datos personales del cliente en formato JSON que viajan por el body. En caso de que todo se haya ejecutado correctamente, nos regresa una respuesta 200 que incluye el ID cliente de ese nuevo cliente que acabamos de registrar. En caso de que algo no haya salido bien, nos regresa una respuesta que va de los 400 a los 500 y que contiene un mensaje descriptivo de lo que sucedió. Las propiedades del servicio para obtener la información de un cliente son muy parecidas a la anterior. La URL va a ser la URL base diagonal el ID del cliente que queremos obtener. El método que se necesita para mandarlo a llamar es un método GET. Los parámetros que requiere va a ser el mismo token de autenticación de la vez pasada y necesita el ID del cliente. Este va a viajar por la URL. Las respuestas van a ser las mismas que mencionamos anteriormente en el otro servicio. Ya que sabemos cómo está implementada la API hasta el momento, ahora sí vamos a proceder a documentarla. Antes de comenzar, me gustaría mencionar una última cosa. La documentación en Swagger se basa en un archivo .yam. En resumen, un archivo .yam se usa como un archivo de configuración. Y si no estás familiarizado con este formato, no te preocupes, ya que su sintaxis es muy básica y te la voy a enseñar enseguida. En un archivo YARN tenemos las llamadas propiedades y seguida de los dos puntos tenemos su correspondiente valor. Los tipos de valores que podemos tener son string, que es una cadena, un number, que puede ser tanto un entero como un decimal, integer, que solo puede ser un número entero, booleano, que puede ser verdadero o falso, o un array, que también se le puede llamar lista y la vamos a ver más adelante. Como valor de una propiedad, a su vez también podemos tener otras propiedades. A este caso también se le llama un objeto, y para identificar cuando una propiedad está dentro de otra se hace uso de la indentación. Cuando en un archivo YAML nos encontremos con un guión medio, este hace referencia a que es una lista. Es decir, que cuando nos encontremos un guión medio al inicio de la línea, significa que ese elemento o propiedad pertenece a una lista. Ahora sí, esto es todo lo que necesitas saber para comenzar a documentar en Swagger. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la siguiente URL, editor.swagger.io. Este es el editor en línea de Swagger. Del lado izquierdo vamos a empezar a escribir nuestro archivo de configuración YARN y del lado derecho se va a ver reflejado cómo es que va nuestra documentación. Comenzamos por escribir en la primera línea la propiedad OpenAPI 3.0.1. Con esa propiedad le indicamos a Swagger el estándar de documentación que vamos a ocupar. Enseguida vamos a brindar algo de información básica sobre nuestra API. Esto lo hacemos con la propiedad info. Dentro de info podemos darle un título a nuestra API con la propiedad title. También podemos dar una breve descripción de lo que hace la misma con la propiedad description. Y darle una versión a la API que estamos documentando actualmente con version. Para proporcionar la URL base o las URL bases, ya que puede ser varias, de nuestra API, lo hacemos con la propiedad servers. Enseguida, a manera de lista, colocamos la propiedad URL, dos puntos y enseguida la URL base.
Swagger nos proporciona algo llamado tags. Los tags son como agrupaciones que nosotros podemos hacer de los diferentes servicios que proporciona nuestra API. Por ejemplo, en este caso yo voy a crear un tag de clientes. Pero por ejemplo, si quisiéramos, también podemos agregar alguno de promociones, de cupones o destinos, algo por el estilo. Colocamos la propiedad tags y dentro de ella, a manera de lista, ponemos la propiedad name para darle el nombre al tag y una breve descripción con version. Ya tenemos la primera parte de nuestra documentación. Lo siguiente es comenzar a agregar los paths o las URLs que podemos mandar a llamar en nuestra API. Como mencionamos en la introducción, nosotros vamos a tener dos URL. Una que es para agregar un nuevo cliente a la base de datos, que es un post, y un get que es para obtener la información de los clientes. Comencemos por el post. Dijimos que la URL que va a pertenecer a este servicio va a ser la misma que la URL base. Para lograr esto, nuestro path va a ser simplemente una diagonal. Dentro del path vamos a colocar la propiedad tags que nos sirve para indicarle a Swagger a qué tags de los que declaramos arriba va a pertenecer esta URL. En mi caso yo solo creé el tag de clientes, así que le voy a decir que pertenece a ese tag. Enseguida proporcionamos un breve comentario de qué es la acción que realiza esa URL cuando la mandamos a llamar. Esto lo hacemos con la propiedad summary. Si recordamos, en la introducción mencionamos que los parámetros que va a recibir esta URL van a ser el token de autenticación por el header y los datos personales por el body. Para ello vamos a colocar la propiedad parameters y dentro de ella vamos a empezar a describirlos. Vamos a comenzar con el token. Para ello creamos una propiedad llamada token y dentro de ella vamos a colocar la propiedad in para indicarle por dónde va a viajar ese dato, que como quedamos va a ser por el header. El nombre que le dimos al parámetro es para que Swagger pueda hacer referencia a él más adelante. Sin embargo, el nombre que va a aparecer en la documentación tiene que estar dentro del tag name. Damos una breve descripción de lo que trata el parámetro con description y le decimos si es requerido o no ese parámetro con la propiedad required. Cada parámetro tiene que tener el tipo de dato al que pertenece. Eso lo hacemos dentro de la propiedad esquema escribiendo la propiedad type. En este caso el token es una cadena, por lo tanto el tipo es string. Ahora, ¿qué pasaría si ese mismo parámetro de token de autenticación lo vamos a usar para diferentes URLs? Una opción es escribir en cada URL el mismo código del parámetro. Sin embargo, hay una segunda opción que es definir todos los parámetros que vayamos a usar al final del archivo y solamente hacer referencia a ellos cuando los vayamos a necesitar. En mi caso voy a elegir la segunda opción, la cual aplica tanto para los parámetros de las URLs como para las respuestas y los esquemas. Los esquemas no son más que un conjunto de objetos que podemos mandar a referenciar en cualquier momento. Entonces, el código del parámetro token que ya teníamos lo vamos a cortar y lo vamos a pegar dentro del parámetro de responses. Una vez esté ahí, ya lo podemos mandar a referenciar donde estaba antes con la propiedad signo de pesos ref. Y enseguida, como una cadena, comenzamos con el símbolo de gato, diagonal components, diagonal parameters y enseguida el nombre del parámetro al que queremos hacer referencia. Entonces, cuando queramos hacer referencia no a un parámetro sino a una respuesta o un esquema, va a ser de la misma manera. Diagonal components, parámetros o esquemas y enseguida el nombre correspondiente. Ya tenemos el parámetro del token, pero también tenemos que enviar la información personal del cliente por el body. Esto lo hacemos con la propiedad requestBody y dentro de ella la propiedad content. Enseguida debemos especificar el tipo de contenido que vamos a enviar, que en nuestro caso va a ser un JSON. Eso lo indicamos con la propiedad application-JSON. Igual que lo hicimos anteriormente con los parámetros, no vamos a escribir todo el código de los datos personales en este lugar, sino que vamos a crear un nuevo esquema hasta el final del archivo y simplemente lo vamos a mandar a referenciar. Entonces nos vamos hasta abajo al apartado de esquemas y creamos un nuevo esquema. En mi caso lo voy a llamar body clientes post.
Le vamos a indicar que va a ser un objeto o JSON con la propiedad type y enseguida vamos a colocar todas las propiedades de ese objeto dentro de la propiedad properties. Por ejemplo, vamos a requerir el primer nombre del cliente y enseguida le vamos a indicar de qué tipo es ese parámetro con la propiedad type y le vamos a asignar una breve descripción con description. Lo mismo vamos a hacer para el segundo nombre, su apellido paterno, apellido materno, correo electrónico y contraseña. Esos son todos los datos que vamos a requerir en el body. Ahora sí, lo vamos a poder mandar a referenciar arriba donde nos habíamos quedado. Y por último, podemos decirle si esos parámetros que bajen por el body son requeridos o no con la propiedad required. Yo le voy a decir que sí, que son requeridos y voy a poner required true. Ya hemos terminado con la parte de los parámetros. Ahora podemos proseguir con las respuestas. Estas van dentro de la propiedad responses. Se comienza por poner el código numérico de la respuesta como una propiedad. Yo pondré, por ejemplo, la respuesta exitosa, que es un número 200 y 2 puntos. Damos una descripción de la respuesta con description y para indicarle que además del estatus de respuesta nos va a regresar alguna información, vamos a colocar la propiedad content y dentro vamos a hacer referencia a un nuevo esquema que vamos a crear. Recordemos que habíamos dicho que en la respuesta nos iba a regresar el ID del cliente. Como ya lo hicimos antes, vamos hasta abajo del archivo y dentro de esquemas vamos a crear uno nuevo. En mi caso yo le voy a nombrar éxito clientes post. Le indicamos que va a ser un objeto, el cual va a tener dos propiedades. Una que va a ser una bandera que va a ser 1 si es que todo salió bien en el proceso y 0 en caso de que algo haya salido mal. Además del ID del cliente que ya mencionamos anteriormente. Si nosotros queremos poner un valor específico como ejemplo de respuesta, lo podemos hacer con la propiedad enum y entre corchetes los posibles valores que puede tener ese atributo. Ya podemos mandar a llamar nuestro esquema donde nos habíamos quedado arriba. Para las respuestas no exitosas vamos a hacer lo mismo de referenciarlas. Entonces, si nos vamos hasta abajo del archivo en la sección response, vamos a crear algunas respuestas no exitosas. Por ejemplo, para el caso de que la llamada no tenga autorización, vamos a crear una propiedad llamada unAuthorized y le vamos a dar una breve descripción de lo que trata. Y vamos a hacer lo mismo para los casos en los que, por ejemplo, no encuentre la información, que los datos enviados sean incorrectos o incluso que haya un error del lado del servidor. Una vez que ya hemos terminado, simplemente vamos a mandar a referenciar esas respuestas donde nos habíamos quedado anteriormente. Y listo, ya hemos terminado esa URL y de allí ya podemos basarnos para crear todas las demás que nosotros llegamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, para el segundo caso en el que nosotros vamos a obtener la información del cliente, vamos a crear un nuevo path que va a ser diagonal y entre llaves va a recibir como parámetro en la URL el ID del cliente del que queremos obtener la información.
Le decimos que va a ser un método del tipo get y que va a estar dentro del tag de clientes. Los parámetros que va a necesitar esa URL va a ser el token de autenticación que ya habíamos definido anteriormente. Y además el ID del cliente que va a ser el que estamos pidiendo en la URL. Tiene que tener exactamente el mismo nombre que colocamos dentro de las llaves. Le indicamos que el parámetro va a viajar por la URL, le damos una breve descripción, le decimos que va a ser un parámetro requerido y que va a ser del tipo string. En caso de que haya una respuesta exitosa, le vamos a indicar que nos regrese la información del cliente. Así que vamos a crear un nuevo esquema al final del archivo y después vamos a venir y referenciarlo. En mi caso lo voy a llamar éxito clientes get y va a ser un objeto cuyas propiedades van a ser las mismas que habíamos declarado antes dentro del esquema body clients post. Ya podemos hacer referencia a ese nuevo esquema que creamos donde nos quedamos, y en cuanto a las respuestas de fracaso van a ser exactamente las mismas que habíamos usado antes para la otra URL. Ya hemos terminado nuestra documentación. Si nos fijamos del lado derecho vamos a poder ver el resultado. Tenemos un encabezado donde se puede ver el nombre de la API, la versión, el tipo de protocolo que usa, una breve descripción y las URLs base. Más abajo podemos ver el tag de clientes, que contiene las dos URLs que documentamos. Si damos clic en alguna URL, vamos a notar que tenemos el apartado de parámetros, con los parámetros que definimos, además del apartado de respuestas. Y por último, hasta abajo tenemos el apartado de esquemas, el cual nos brinda información más detallada de cada uno de los esquemas que definimos. Ya tienes todas las herramientas necesarias para hacer la documentación de cualquier API. De mi parte es todo por este video y no olvides suscribirte y dejarme un comentario si es que te gustó o alguna sugerencia de qué te gustaría ver. Nos vemos en el próximo video.